Muy buenas noches a todos nuestros amigos. Hoy, en ausencia del doctor Ramón Barragán, pues trataremos de tomar el control de esta sesión. Y en esta ocasión tenemos el honor de tener como invitado aquí a nuestro compañero, al doctor Ricardo Veloz, que es un médico especialista en educación en simulación, y hoy nos va a ayudar a complementar todo este tema que nos encargó el doctor Barragán acerca de la hidratación en el deporte. Como ustedes saben, la hidratación es un punto clave en el ejercicio de cualquier deporte. Desde quien se dedique a jugar fútbol en el fin de semana, hasta quien rutinariamente entrena para un maratón, para una carrera, juega fútbol americano, está en una cuestión de alto rendimiento. Entonces, para tratar de entender concretamente cómo debemos de entender este proceso de la hidratación, y porque si ustedes se han dado cuenta, tenemos en el mercado una serie de suplementos, de bebidas, de cosas que nos sugieren a veces que podemos utilizar para aumentar nuestro rendimiento, para aumentar nuestra resistencia, para dar lo mejor que podemos en el deporte. Bueno, pues entonces, para tratar de entender qué cosas sí pueden ayudarnos y cuáles no tanto, pues hemos tratado de armar esto de la manera más sencilla. Y la primera parte, debemos de entender qué sucede mientras estamos haciendo ejercicio y actividad física. Para eso, le pedimos al doctor Ricardo que nos dé una pequeña explicación para que todos entendamos el por qué se genera este desgaste en cuanto a estar perdiendo líquidos, sustancias que son dentro de las células y que luego salen, y que finalmente es lo que necesitamos recuperar y tener en nuestros mejores niveles. Entonces, doctor Ricardo, ¿nos puedes explicar, por favor, cuáles son las cosas que tenemos que tener en general presentes para que las personas, siempre que se pongan a hacer ejercicio, tengan en mente estos principios? Ok, bueno, muchas gracias, Gabriel. Vamos a hablar primero antes sobre la composición del organismo. Vamos a hablar cómo está compuesto el ser humano, la cantidad de agua que aproximadamente posee un organismo para poder mantener un equilibrio, para estar estable, para poder hacer una adecuada actividad física, para poder llevar a cabo todas nuestras funciones que realizamos día a día. Vamos a hablar acerca de la regulación de la temperatura, cómo es nuestro cuerpo, regula la temperatura, el calor, el frío, cómo se produce la sudoración, qué electrolitos están compuestos o que componen el sudor, que se pueden llegar a perder al realizar cualquier actividad física, y algunos otros temas. Si gustan, podemos empezar con la presentación para hablar acerca del agua. La siguiente, ok. Bueno, el agua es el elemento más importante por el cual nos componemos, es el elemento más importante por el que se da la vida. Entonces, el ser humano se compone en gran mayoría de agua. Como podemos ver aquí en la presentación, el agua contenido en distintos organismos es diferente en hombres y mujeres, disminuye con la edad. Aproximadamente del 50 al 60% de nuestro peso es agua. Y el agua se divide en varios compartimentos. El agua puede estar dentro de las células de nuestro organismo, que genera varias funciones, dentro de los vasos sanguíneos, en las arterias, en las venas, y fuera de las células, en un espacio que se llama el espacio intersticial, que ahí hay una comunicación entre el espacio dentro de las células y el espacio extracelular o intersticial. Si gustan, la siguiente presentación, por favor. Ok, bueno. A continuación, veremos la relación del agua que se da de acuerdo a la edad y el sexo. A lo largo de la vida, nosotros vamos cambiando en nuestro componente de agua, relación también con grasa, sobre todo esos dos componentes, agua y grasa. Cuando nacemos, aproximadamente el 90% de nuestra composición es agua. Conforme vamos avanzando, vamos creciendo, nos vamos desarrollando músculos, vamos desarrollando huesos, vamos desarrollando todo tipo de tejidos. El ejercicio, el reposo, la actividad física extenuante, ir al gimnasio, practicar algún deporte, incrementan la masa muscular. La masa muscular también está formada de una gran cantidad de agua
Como podemos ver en la tabla que observamos en la diapositiva, las personas de 18 a 40 años, en los hombres el 60% de su peso corporal es agua, en las mujeres el 50% de su peso corporal es agua. Conforme van pasando los años, cuando se llega a la edad de los 41 a los 60, se llega a apreciar una reducción del 10% de ese porcentaje de agua que hay en el ser humano. Esto se debe a que nosotros vamos obteniendo un mayor porcentaje de grasa corporal que tiene poca cantidad de agua. Después de los 60, la osteopenia o el desgaste que hay en los huesos, igual en los músculos, llevan a una reducción del contenido de agua. Esto también aunado al incremento de grasa. En hombres muchas veces se presenta en el pecho, en la espalda, en el abdomen, en las piernas. En las mujeres más general en el abdomen, en la cadera. El porcentaje de agua disminuye. Como podemos ver en la tabla, mayores de 60 años en los hombres el porcentaje de agua es de 50% y en la mujer de 40%. La siguiente diapositiva. Bueno, a continuación vamos a hablar, Gabriel, acerca de cómo se lleva a cabo la regulación de la temperatura. Entonces, nada más para recapitular y que nos vayan siguiendo. Entonces, recordemos todos y tengamos presente que un porcentaje importante de lo que somos, estamos estructurados a base del elemento que conocemos como el agua. Entonces, si somos, entre comillas, vamos a ponerle en promedio un 50% agua, pues entonces de ahí ustedes comprenderán la razón por la cual el mantener al cuerpo en la homeostasis correcta es vital y trascendente para que funcione correctamente. Entonces, punto número 1 que nos acaba de enseñar Ricardo es que nuestra composición es casi el 50% de agua, ¿sí? Ahora vamos a entender qué procesos están participando en los cuales podemos estar perdiendo el agua. Y uno es con el que vamos a empezar, que es a través de la regulación de la temperatura. Entonces, escuchemos a Ricardo. Ok, bueno, el control de la temperatura en el organismo se va a dar con diversos factores. Nosotros en el sistema nervioso central, en el cerebro, hay un órgano que se conoce como hipotálamo que controla la temperatura de nuestro organismo. También existen otros termorreceptores o receptores de la temperatura que se localizan en la piel y en otros tejidos. Estos sensores, como podemos ver en la diapositiva, pueden percibir cambios mínimos que pueden llegarse a dar en nuestro organismo. Estos cambios, el sistema nervioso los regula a través del hipotálamo y genera ciertas respuestas o ciertas condiciones en nuestro cuerpo. Estas respuestas que se generan pueden ser el temblor. Muchos de nosotros, pues cuando nos encontramos en un ambiente frío o que salimos a la calle sin algún abrigo o de repente nos encontramos en un lugar con lluvia, cuando hay cambios en la temperatura, la respuesta que hay en nuestro organismo es el temblor. Se contraen los músculos piloerectores del pelo, vemos cómo se levantan los vellos y nuestro cuerpo, nuestro organismo empieza a generar temblor. Este movimiento ayuda a que nosotros aumentemos nuestra temperatura corporal. Este aumento de la temperatura corporal logra un equilibrio, ya que la temperatura adecuada del organismo en la que nos mantenemos, como dijo el doctor Gabriel, en una homeostasis, en un equilibrio en la que no hay ningún riesgo para la vida, aproximadamente es de 36.3 a 37.3 grados centígrados. Entonces, hay que controlar la temperatura. El cuerpo tiene varios sistemas para poder regular esta. Cuando hay temperaturas elevadas, en el calor extremo, cuando hacemos algún deporte, el ejercicio extenuante, se produce lo contrario, se produce la sudoración. Entonces, al llevar alguna actividad física, nosotros empezamos a sudar, empieza a haber una pérdida de calor, nuestra temperatura aumenta por el movimiento, por la contracción muscular. Entonces, el cuerpo tiene que regular este aumento en la temperatura. Este aumento en la temperatura lo genera el sistema nervioso autónomo, hace que las glándulas sudoríparas generen el sudor. Este sudor llega a la piel y por medio de convección y condensación, el sudor se evapora y así va perdiendo
un poco la temperatura. Por eso cuando nosotros sudamos nos sentimos un poco más frescos, nos sentimos un poco más cómodos por esta disminución de la temperatura que existe. Bueno, vamos a ver ahora que al aumentar, como mencioné, la temperatura, el sistema genera las respuestas, activa las glándulas y disminuirá esta. Es importante conocer el contenido del sudor, ya que nuestro organismo también, aparte de esa agua que comenté en un inicio, necesita otros componentes para poder mantener y regular todo el sistema que pertenece a nosotros. Esta regulación se da a través de los siguientes elementos. Los siguientes elementos que se pueden apreciar en la presentación son el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el fósforo y el bicarbonato. Vamos a ver a continuación algunas de las funciones de estos elementos, qué es lo que causan, cuál es su función, para que podamos entender qué es lo que pasa con nosotros cuando sudamos o realizamos alguna actividad física extenuante y vamos perdiendo estos electrolitos y que en ocasiones nos generan algunos síntomas, algunas molestias, como dolores musculares, calambres, etcétera. Pero vamos a ver la siguiente diapositiva con el calcio. ¿Ok? Las funciones de los electrolitos en el organismo son: el calcio ayuda a la transmisión nerviosa, los impulsos nerviosos, el control de la temperatura o igual la regulación de las contracciones musculares se dan a través del calcio. También la coagulación, cómo nuestras heridas cicatrizan o cómo cuando alguna vez nos cortamos se forman los coágulos. Todas estas funciones dependen en gran medida también del calcio y otros factores del organismo. El metabolismo, cómo usamos la energía, cómo consumimos los lípidos, los carbohidratos o las proteínas que nosotros ingerimos, tienen que ver mucho con este componente. La deficiencia de este el electrolito pues puede causar dolores musculares, espasmos musculares, una debilidad muscular, alteraciones del crecimiento y disminución del contenido mineral, como la osteoporosis o la osteopenia. No sé si tengas algo que complementar, Gabriel. No, pues yo creo que aquí lo importante es que, recapitulando ahora sobre este tema, lo que comentaste es muy importante. Entonces, recordemos que dijimos, lo primero que debemos de pensar es en el elemento como el agua, como parte de lo que somos. Y todos estos otros elementos que consideramos como electrolitos, que forman alguna parte de toda esta cantidad que les acabas de mencionar, son elementos que deben estar en el funcionamiento de las células, para el músculo, para otro tipo de células. Entonces, todos estos, si ustedes han visto en cualquier tipo de estas soluciones que podemos conseguir para hidratarnos, pues nos hablan mucho de estos elementos. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño corte. Les recordamos nuestro teléfono, estamos en el 340-7784 o pueden escribirnos en línea los que quieran algún mensaje, alguna pregunta, y vamos a un pequeño corte y regresamos. Gracias.
Isn't that a little much for you? I mean, I could sell you a smaller size out of respect for the sweatbands, but yeah, I can't sell you that. Gatorade is for guys that sweat. You're not sweating. I'm sorry, let me just help this customer. You know he's right. Big cardio day. Yeah, let me help you out. What about now? You know, it's gotta be his sweat, but I really love where you're coming from. Oh, y'all got red and blue? Go for it. Really? Man, Rob, you good people, man. Sorry, dude. Appreciate that. Yeah. That was Cam Newton. That's Cam Newton, but that's still not your sweat, so I can't sell you a Gatorade. Bien, regresamos. Entonces, estábamos hablando del calcio y ahora vamos a continuar hablando sobre el fósforo. Continuamos, Ricardo. Ok, bueno, para continuar con nuestro tema y los electrolitos y la importancia que tienen cada uno de ellos en el organismo, continuaremos hablando del fósforo. Algunas funciones que tiene este elemento o este electrolito es la formación de huesos, la formación de dientes, el metabolismo energético, el metabolismo proteico. Cabe aclarar y dejar en pauta que la pérdida de estos minerales o de estos electrolitos durante la sudoración es mínima. No pueden afectar tanto la pérdida de huesos o dientes al sudar. Siempre estamos adquiriendo todos estos electrolitos o todos estos elementos con la dieta, pero sí algunos cambios mínimos pueden generar algunas alteraciones, como vemos en la deficiencia del fósforo, que puede presentarse una debilidad generalizada, pérdidas también en el calcio, ya que el metabolismo del calcio está muy acompañado del fósforo, y la desmineralización del tejido óseo o del hueso. El siguiente elemento que podemos observar es el potasio. En muchas ocasiones, este es un elemento muy conocido, que de repente cuando se presentan algunos calambres musculares o algunos dolor, siempre escuchamos que está bajo el potasio, pero el potasio tiene mayor importancia. Algunas funciones de este es que mantiene el equilibrio interno, que se conoce como homeostasis. Este equilibrio interno se da para la comunicación entre las células, para el buen funcionamiento muscular, para el buen funcionamiento cardíaco, para el buen funcionamiento respiratorio. Se produce también con este elemento la relajación muscular, la contracción se da por medio del calcio, la relajación a veces por el potasio, el metabolismo energético. Como vimos en algunos otros elementos anteriores, están muy relacionados cómo metabolizamos la energía que nosotros tenemos, la mineralización ósea, transmisión nerviosa, el mantenimiento adecuado del estado de hidratación, algunas alteraciones en el potasio, en el cloro que vamos a ver más adelante pueden generar vómitos, diarreas o algunas otras alteraciones en el metabolismo. Es importante que la deficiencia de potasio en la mayoría puede generar debilidad muscular y en condiciones más severas puede alterar el corazón, puede generar algunas alteraciones graves que ponen en peligro la vida en el ciclo cardíaco y llegar a la muerte. Vamos a ver la siguiente diapositiva en cuestión del sodio. Las funciones que tiene el sodio es mantener el equilibrio interno, al igual que el potasio, la transmisión nerviosa o impulsos nerviosos, por ejemplo, el corazón. La transmisión que hay o la función eléctrica que tiene el corazón está muy relacionada con este elemento. La frecuencia cardíaca también puede estar relacionada con las pérdidas de sodio y también sirve para la absorción de agua. Nosotros en los intestinos tenemos una bomba o un mecanismo en el cual se absorbe el agua con el azúcar y con el sodio. Entonces es importante tener buenos niveles de sodio en nuestro organismo para poder tener esta función y para que a la medida que nos vayamos hidratando podamos absorber el agua y los demás electrolitos. Van pegadas la glucosa con el sodio en esta bomba para poder realizar la absorción. Es por eso que vamos a ver más adelante con el doctor Gabriel la composición de algunos electrolitos orales que, como todos sabemos o podemos apreciar con el gusto, saben un poco dulces y salados, por esta condición para poder favorecer la absorción de estos electrolitos. Como podemos ver,
El sodio en la diapositiva mantiene el equilibrio interno, la transmisión nerviosa, el mantenimiento adecuado de la tracción, y su deficiencia puede generar también calambres musculares, disminución del apetito, somnolencia y algunas alteraciones cardíacas si es algo grave. El siguiente elemento que vamos a ver es el magnesio. El magnesio funciona para el metabolismo de las proteínas, para que éstas se absorban, las podamos usar por energía, las podamos usar para formar músculo, algo importante en los deportistas de alto rendimiento, que se dé una buena absorción y metabolismo proteico, y la formación ósea, regulador del metabólico, función nerviosa y función también de los músculos. La deficiencia de este mineral o de este elemento nos puede generar debilidad y algunos espasmos musculares. Otro elemento también importante es el cloro. El cloro se encuentra en mayor parte en el aparato digestivo. Todos conocemos que en el estómago está el ácido clorhídrico, que favorece la absorción de algunos alimentos. Esta bomba de ácido clorhídrico digiere algunas proteínas, las va haciendo más pequeñas para que se favorezca la digestión y la absorción de los nutrientes que nosotros comemos con la dieta. También el cloro se encuentra en el líquido raquídeo, y este mineral controla un poco la presión que se da al interior de los vasos sanguíneos, forma parte de los jugos gástricos, ayuda a la absorción de electrolitos en el riñón. Otra función importante que se me olvidó decir en la parte anterior del sodio es que es muy importante para controlar la presión sanguínea. Este elemento nos ayuda para poder manejar ese componente de equilibrio en una presión adecuada, un rendimiento adecuado, unas funciones adecuadas para que no se baje la presión, y su ingesta en gran cantidad puede generar algunas alteraciones o algunas patologías como la hipertensión. Es por eso que hay que tener mucho cuidado en la ingesta de sodio, alimentos altos en este mineral, en este elemento, hay que tener cuidado al consumirlo. Vamos a ver a continuación los factores externos que influyen en el control de la temperatura. Hay muchas situaciones que pueden alterar o pueden cambiar la temperatura del organismo. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una infección viral, una infección bacteriana que nos ha causado alguna enfermedad y en la cual se ha presentado fiebre, que es una elevación de la temperatura. Esa es una de las causas de esta, que en esta ocasión no es el tema y hablaremos más acerca de las temperaturas altas. En alguna ocasión, muchos de nosotros, cuando no tenemos experiencia, salimos a la calle y empezamos a correr a mediodía o a las 2 de la tarde cuando hay un calor extremo, o de repente estamos practicando deporte. Normalmente en las escuelas hay veces que el tiempo que se puede llevar a cabo la actividad física pues es a mediodía, cuando hay un calor extenuante, extremo, temperaturas extremas que en muchas ocasiones hay aquí en Querétaro. Esos factores pueden incrementar la temperatura. Para eso el cuerpo está diseñado para generar el sudor y poder llevar a cabo la pérdida de ese calor que ganamos a través de la energía solar. Otra condición que puede aumentar la temperatura del organismo es una humedad alta. Nosotros de repente vemos en los partidos de fútbol soccer o en los partidos de fútbol americano que nos dicen los porcentajes de humedad, los porcentajes de calor, la temperatura del medio ambiente, que estos son factores que pueden incrementar la temperatura corporal y en algunos momentos poner en riesgo a los atletas. Un equipo deportivo inadecuado, algo que sea muy cerrado, o usar ropa para temperaturas bajas en un ambiente cálido, que no tengan el equipo adecuado, una playera que sea dry fit para poder perder calor, puede generar que se aumente la temperatura. También la ausencia de una pantalla nubosa. Muchas veces en algunos estadios, en algunas ocasiones, hay pantallas o hay mallas que generan una malla o una pantalla que nos protege de las radiaciones solares. Esta nos ayuda a que las temperaturas extremas no sean tan drásticas y nos afecten tan gravemente a
el calor que nosotros generamos. También, si nosotros no estamos informados de información meteorológica cuando vamos a algún otro estado o a alguna otra ciudad a practicar algún deporte o a tener alguna actividad, alguna competencia, algún torneo de fútbol americano, de fútbol soccer, de atletismo, pues esa ausencia de conocimientos acerca de los cambios de la temperatura nos puede generar algún riesgo a la salud, ¿no? Si podemos, no sé, vamos a Mérida y de repente no llevamos el equipo adecuado o la ropa adecuada y salimos a correr por la tarde, pues probablemente tengamos un golpe de calor o suframos una deshidratación severa y nos veamos afectados. Esos son algunos factores que nosotros presentamos o factores externos que influyen en la temperatura que nosotros tenemos y que pueden afectar al organismo y poner en riesgo la vida de una persona o alguna otra afección que tengamos. Bueno, vamos a hablar acerca de los cambios que se presentan durante el ejercicio, que es el tema que nos compete, y como podemos ver, el ejercicio vigoroso puede generar un aumento significativo de la temperatura corporal. Normalmente, cuando nosotros llevamos al extremo nuestro cuerpo, la temperatura puede elevarse de 37 a 41 grados centígrados. Nosotros vimos que una temperatura normal en el organismo de 36,3, 37,3, 37,5 todavía se puede considerar normal, pero esta temperatura elevada a 37 a 41 grados centígrados, si no tenemos un mecanismo adecuado como es la sudoración y si se pierden los electrolitos y no hay la suficiente agua para generar este sudor, nos pueden poner en riesgo. En condiciones atmosféricas normales, el 65% de la pérdida de calor que nosotros tenemos es por radiación. Nosotros simplemente perdemos el calor a través de nuestra piel, a través de los vasos sanguíneos, se dilatan las venas y se empieza a generar una pérdida de calor a través de la piel. Y el 20% nuestro organismo lo pierde por la evaporación del sudor. El sudor se evapora y ahí va perdiendo un poco de calor. Y el 15% restante que nos queda se pierde a través de la respiración. La respiración también es un medio en el cual nosotros podemos perder la temperatura. Pero cuando en condiciones de calor extremo o cuando el calor es el 100% debido a ejercicio, se tiene que perder por fuerza por el sudor. Entonces es por lo que es adecuada una hidratación y tener una pérdida de calor adecuada a través de una ropa adecuada, electrolitos orales, una hidratación pues eficiente. No sé si tengas alguna otra cosa que nada comentar, más, Gabriel. antes de irnos al corte vamos a recapitular dos cosas. Lo importante es que ya nos explicaste y que todo el mundo debe de comprender que requerimos de unos elementos que se llaman electrolitos, que son necesarios para la función de las células, para la contracción muscular, para la función nerviosa, otros elementos como el calcio, el fósforo, para otros que son la obtención de energía, y que todo esto en un momento dado va a estar cambiando durante el ejercicio. Y lo último que nos dijiste es muy importante: cada vez que haya una actividad tenemos que considerar en qué condiciones de medio ambiente las vamos a hacer, ¿sí? Bueno, les recordamos el teléfono 340-7784 y regresamos con ustedes. Gracias. Isn't that a little much for you? I mean, I could sell you a smaller size out of respect for the sweatbands, but yeah, I can't sell you that.
Gatorade is for guys that sweat. You're not sweating. I'm sorry, let me just help this customer. You know he's right. Big cardio day. Let me help you out. What about now? You know, it's gotta be his sweat, but I really love where you're coming from. Oh, y'all got red and blue? Go for it. Really? Man, Rob, you good people, man. Sorry, dude. Appreciate that. Yeah. Yeah. That was Cam Newton. That's Cam Newton, but that's still not your sweat, so I can't sell you a Gatorade. Bien, entonces vamos a terminar, estamos de regreso en este tercer bloque, donde estamos revisando todos los elementos que participan en el proceso de funcionamiento normal de la actividad para el ejercicio y que ya mencionamos que necesitamos buena hidratación y que todos nuestros electrolitos se encuentren en orden. Entonces, les hablábamos que al principio que también las condiciones del lugar donde ustedes van a hacer su ejercicio lo tienen que tener en cuenta. No es lo mismo estar al aire libre que estar en un lugar cerrado, en un gimnasio, en un deportivo, en qué condiciones están. Eso va a marcar qué tanto van a estar sudando. Y recordemos que lo que estamos midiendo al decir que estamos perdiendo, estamos hablando de agua principalmente acompañada de electrolitos. Existe por ahí una forma que decían, bueno, ¿cuál es una forma sencilla de entender qué es lo que hemos perdido? Pues bueno, si ustedes tienen la oportunidad en su casa donde están haciendo ejercicio de tener una báscula, pues esa es la mejor referencia. Cuando ustedes, antes de empezar su actividad, se pueden pesar. Y al término de la actividad, se pueden volver a pesar. Entonces ese diferencial es lo que representa lo que han perdido a través del sudor, ¿sí? Y eso es como un parámetro que les puede servir de referencia muy sencilla para saber cuál es el volumen que han perdido. Entonces, aquí lo importante, como les comentó Ricardo, es que desde las condiciones de humedad, las condiciones de si estamos a cierta altura, aparentemente luego pensamos que la gente que se encuentra expuesta a altas alturas, a que estamos en unas zonas donde ya no hay tanto frío como tal, pero que sí están templadonas, pueden perder menos cantidad, pero aquí la evaporación no es directamente proporcional únicamente a esos factores. La gente que está en el lado del frío también se ve sujeta a otras pérdidas, incluso la gente que está nadando o que está dentro del mar o haciendo ejercicio en actividades dentro del agua, también tiene pérdidas por lo que les comentó Ricardo. Dijimos que la mayor parte del calor se pierde por irradiación. Entonces esto quiere decir que el cuerpo, sin estar sudando, está perdiendo esta energía a través de esta irradiación. Más aparte, todo lo que se genere por los procesos dentro del cuerpo, que aunque no los mencionamos, pero la producción de saliva, la producción de orina, todo lo que perdemos por el tubo digestivo, las sales, etcétera, todo eso se genera también pérdidas que vamos a contemplar después. Entonces, retomando el punto, volvamos con Ricardo. Ricardo, ¿puedes continuar, por favor, diciéndonos lo del ejercicio y las actividades? Ok, Gabriel, pues en varias ocasiones nosotros hemos salido a correr por las mañanas, otras que no nos da tiempo hemos salido a correr a mediodía o hemos salido a correr a las noches. Entonces, en estas fases podemos apreciar, ¿no? Hay veces que si nosotros salimos en la mañana nos sentimos un poco más vigorosos, hace un frío, pues sentimos a veces mayor energía, pero si uno sale a mediodía, con 15 minutos, 10 minutos que uno tenga por correr, de repente ya te empiezas a sentir mareado, te empiezas a sentir con muchísima sed, hay veces que puedes sentir que te puedes llegar a desmayar. Entonces, como mencionaba, estas condiciones, estos agentes externos son importantes para el control de la temperatura, ya que en condiciones normales de calor nosotros podemos llegar a perder aproximadamente de 1 a 2 litros de sudor por hora. Entonces, el hecho de salir a correr o salir a hacer ejercicio, esto nos puede llegar a hacer perder 1 a 2 litros de agua y de electrolitos en una hora que nosotros lleguemos de actividad física, y si es extenuante, pues más, y con las condiciones que pueden llegar a afectar nosotros, como salir a correr a mediodía, a las 2 de la tarde y todo, pues van aumentando estos porcentajes y puede generar algún riesgo para la salud. Otra cosa que nosotros tenemos que ver es que cada 5% de la pérdida total del agua que se da incrementa nuestra frecuencia cardíaca o nuestro latido cardíaco en 30 latidos por minuto.
Esto porque el cuerpo tiene que compensar esa pérdida de agua que no le llega a todo el sistema. Tenemos que tener en claro que la sangre, aparte de estar compuesta de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, una gran parte de esta es agua. Esa agua sirve para trasladar todas estas células para que lleguen a todo el organismo. Es por eso que por cada pérdida que pueda haber, genera un aumento de la frecuencia cardíaca en 30 latidos por minuto. Al igual que esta pérdida de 5% de agua puede generar un incremento en la temperatura de un grado centígrado. El litro o los 2 litros que nosotros perdamos significa que podemos perder del 2.5 al 5% del porcentaje de nuestro peso que tenemos. Como bien decías anteriormente, nos podemos dar cuenta con esto después de hacer ejercicio por las mañanas, por las tardes, por las noches, pues al subirnos a una báscula, ¿no? Que salimos a correr, que salimos a hacer alguna actividad, pues después de realizar esta podemos pesarnos y ver más o menos cuánto porcentaje de peso perdimos. Hay que recordar que del 50% de nuestro peso pues es agua, ¿no? Entonces ahí podemos ver un poco qué es la cantidad de líquidos que tenemos nosotros que consumir o podernos hidratar. A continuación vamos a hablar de algo muy importante, que es el golpe de calor, que es algo muy común cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad física, cuando estamos entrenando fútbol americano, cuando estamos entrenando fútbol, soccer, básquetbol. De repente, si salimos a mediodía, como les comentaba, entre las 12 del día a las 4 de la tarde, que es el calor cuando es muy extenuante, pues hay una serie de reacciones que se llevan a cabo si nosotros no tomamos las medidas adecuadas. Como podemos observar, hay veces que los muchachos cuando están practicando americano, pues traen su casco, su shoulder, su jersey. Esto genera un aumento en la temperatura y si ellos no están bien hidratados, pues pueden generar un golpe de calor y que se sientan mareados, que se sientan con náuseas. En la fase 1, como vemos aquí en la presentación en la diapositiva del golpe de calor, las fases son una temperatura rectal de 40 a 41 grados centígrados, te empieza a generar esta respuesta. Es una sensación de frío en el tronco, como escalofríos que nos pueden dar en la espalda, en el pecho. También nosotros podemos sentir el pulso, nuestra frecuencia en las sienes, nos podemos llevar la mano a las sienes y empezamos a sentir el latido, un ligero dolor de cabeza que empezamos a tener. También una forma de compensar con la pérdida de líquidos sí que hay es la disminución de la tensión arterial, la presión arterial, que esto nos genera mareos o a veces en algunas ocasiones náuseas y la sudoración profusa. Nos puede llevar a una falla cardíaca por la falta de volumen o la falta de líquidos que tiene nuestro organismo y como mencioné antes, puede haber mareos, náuseas y vómitos, que es lo que se puede presentar. La fase de golpe de calor se pueden dividir en 3 fases. Como vimos ya la fase 1, pues es una parte débil en donde nuestro cuerpo nos va informando, nos va avisando de que pues tenemos una temperatura elevada en nuestro cuerpo y que también estamos perdiendo líquidos electrolitos. Es muy importante conocer y saber que nuestro cuerpo siempre nos va a avisar cuando hay alguna alteración que pone en riesgo, en peligro la homeostasis o el equilibrio de nuestro cuerpo. Como pudimos saber que empieza a haber dolor de cabeza, sentir el pulso en las sienes, que presentemos náusea, mareo, todo esto nos avisa que está pasando algo no adecuado en nuestro organismo y que tenemos que solucionar esto. En este caso, pues el aumento de la temperatura la tenemos que disminuir y tenemos que tener una hidratación adecuada. ¿Cómo se disminuye esa temperatura? ¿Cómo tiene que ser? Ok. Aquí nos preguntan, ¿cómo es posible ayudar a disminuir esta temperatura en el caso de que ya alguien se presente en ese estatus? Ok, bueno, como vimos anteriormente, algunas etapas para la pérdida de calor es por medio de la propia radiación. Entonces, si el joven tiene algún equipo, algún instrumental, pues es tratar de quitarle, por ejemplo, el casco, el jersey, los shorts, dejarlo descubierto, ¿no? Con el tórax descubierto para que pues pierda calor por radiación con el mismo ambiente que vaya perdiendo. Pueden a veces usar algunas compresas con agua, digo, no muy fría tampoco, porque puede generar un cambio drástico en la temperatura, pero ponerle compresas. Y lo más importante es la hidratación, ¿no?
beber líquidos que contengan los electrolitos adecuados y estarse hidratando constantemente. Es importante saber, Gabriel, que esto hay que prevenirlo, ¿no? Que no hay que llegar a esos extremos en el que uno ya se siente mal, empieza a tener alguna otra dificultad o algún otro síntoma, sino que tienen que estarse hidratando constantemente durante el ejercicio los jóvenes o los adultos que realicen alguna actividad. A continuación me gustaría hablar de la fase 2 del golpe de calor, en donde ya hay un poco más de riesgo con las personas. La fase 2 es una temperatura rectal de 41 a 42 grados centígrados. Con un grado que aumente la temperatura en el organismo puede poner en riesgo la vida. Aquí ya se presenta debilidad muscular, hay veces que ya empezamos a sentir como que las piernas no nos funcionan, no nos jalan, como que nos vamos a caer, hay una desorientación porque el cerebro, la mayor composición también del cerebro es agua, está muy bien hidratado y hay pérdida del equilibrio, entonces empieza ya a haber mareos, ya empieza a haber desorientación, podemos a veces empezar a decir incoherencias, a sentirnos muy débiles de las piernas. Y la fase 3, que es la fase donde hay un mayor riesgo, que ya se puede llegar a la muerte, es la más peligrosa. La temperatura es más de 42 grados centígrados, la temperatura rectal. No se genera una disminución en la producción de calor, o sea, ya el cuerpo no genera sudor que pueda hacer una pérdida, sino la temperatura va aumentando paulatinamente. Hay una pérdida de la conciencia, es que pueden quedar inconscientes, y esto puede generar alguna lesión en el cerebro o en algún otro órgano que puede producir la muerte de las personas. Para resumir estas fases de golpe de calor, podemos ver que la fase 3 es un golpe de calor ya declarado, es la fase más severa, donde hay una pérdida de la conciencia, la temperatura está por arriba de los 42 grados centígrados a nivel rectal, no se puede llegar a observar sudor, puede haber en un principio una irritabilidad o una confusión, y puede llegar a tener los pacientes hasta convulsiones por la misma lesión que se está generando en el sistema nervioso central. También la pérdida del control de nuestro organismo. Algunas medidas que podemos ya ver en estos extremos que se presentan cuando hay un golpe de calor fase 2 o fase 3, pues como vimos, medidas físicas para reducir apropiadamente la temperatura aproximadamente entre 39 grados centígrados, que es tratar de quitar la ropa más posible, siempre guardando la dignidad y el respeto por la persona, si están inconscientes, o sea, cuidar esa parte importante de los jóvenes, de los adultos, igual de una mujer, pues tener mucho cuidado y tratar con mucha delicadeza a la paciente. Si hay algún médico o cuenta con algún médico el equipo y todo, pues puede dar una rehidratación intravenosa, colocar una vía intravenosa con soluciones. Si el paciente está consciente, pues puede haber una restitución de electrolitos por vía oral, con agua también. Y es recomendable en estas ocasiones pues transportarlo a un hospital si no se cuenta con una hidratación intravenosa, e igual para valoración por los médicos. Es importante esto, si no se cuenta con algún médico o algún personal de salud, pues sí trasladarlo para que se haga una valoración completa a cabo y podemos llegar a un diagnóstico. Gabriel, no sé si tengas algo más que agregar. No, nada más recordar que esto que acabas de platicar es el peor escenario. Entonces esto es a donde nadie queremos que llegue y por eso estamos platicando, para que todo el mundo tome las medidas correspondientes. Recordemos nuestro teléfono 340-7784. Vamos a un pequeño corte y regresamos a la última parte. Oh, isn't that a little much for you? I mean, I could sell you a smaller size
out of respect for the sweatbands, but yeah, I can't sell you that. Gatorade is for guys that sweat. You're not sweating. So let me just help this customer. You know he's right. Big cardio day. Yeah, let me help you out. What about now? You know, it's got to be his sweat, but I really love where you're coming from. Oh, y'all got red and blue? Go for it. Really? Man, Rob, you good people, man. Sorry, dude. Appreciate Yeah. that. Yeah. Yeah. That was Cam Newton. That's Cam Newton, but that's still not your sweat, so I can't sell you a Gatorade. Bien, llegamos a nuestro último bloque y vamos a hacer una breve recapitulación para que podamos cerrar y quedarnos con lo que nos va a ser de utilidad para que cualquier persona que tenga oportunidad de escuchar esto, pues tome las medidas necesarias. Entonces, si nos pasas por favor el siguiente bloque. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta plática? El motivo de esta plática es precisamente lo que ustedes están viendo en pantalla. Necesitamos evitar la deshidratación. Entonces, contra lo que estamos peleando es principalmente, hablando de deportistas, evitar la deshidratación, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que hay que tener presente? Entonces, de manera muy sencilla, cuando nosotros ya tenemos sed, ya estamos en problemas. Una persona que está haciendo ejercicio, en el momento que ya tiene sed, es porque ya está en un déficit que debió de haberse prevenido antes. Entonces, ojo, cuando alguien ya tiene sed, ya está en un rendimiento que está siendo afectado. Entonces ya no está jugando al 100%, ya no está corriendo al 100%, por eso se debe de hidratar, ¿sí? Lo demás, bueno, ya se los explicó el doctor Ricardo, que si hay taquicardia, que si hay otras cosas, pero aquí el punto o la moraleja de esta plática, ¿cuál es? No debe de llegar nadie a tener sed mientras está haciendo su actividad, porque esa es la única forma de asegurar que quien lo está haciendo está dando al 100%, ¿sí? La que sigue, en la siguiente, ¿qué es lo importante? Recuerden, tenemos ingresos y egresos, que es lo que le explicó el doctor, ¿no? Entonces, aquí lo importante que es que todo lo que perdemos por el calor irradiado y a través de otras cosas, tiene que estar regulado con los ingresos. Durante la actividad, lo que sucede es que de acuerdo al clima y al tipo de actividad, si ustedes se fijan, de tener un balance de 2,5 litros, podemos irnos hasta 3, hasta 6 litros. O sea, eso implicaría tener unas pérdidas que pueden llegar a 2, 3 litros. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que considerar cuando estamos haciendo las actividades. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de estar valorando qué son factores de riesgo? Es la hora, como alguien decía aquí en el estudio. Entonces, ¿a qué hora se hace la actividad? Yo a veces de pronto en algunos lugares me sorprendía cuando pasaba por las ligas del fútbol rápido y eso, que juegan en la noche y que están ahí. Bueno, pues yo creo que independientemente de que la gente trabaje o lo que sea, pues muchas veces también tiene que ver porque los horarios, hay lugares donde no es posible estar haciendo actividades al mediodía o en otras horas. Entonces, ver eso, qué tipo de actividad se va a hacer, ¿verdad? Por cuánto tiempo y bajo qué condiciones, ¿no? Entonces esto es muy importante porque piensen en los niños, piensen en los adolescentes o en los adultos, que el tiempo es un factor muy importante, ¿sí? La que sigue, entonces, y hay que considerar dos cosas, que generalmente tenemos pérdidas que nos llevan a una deshidratación brusca y pérdidas que son más graduales, ¿sí? Entonces aquí es lo importante, entre más rápido haya una pérdida, el cuerpo tiene menos tiempo de compensar, ¿sí? La que sigue. Y entonces hay un ejemplo que por ejemplo es la deshidratación intencional, que es la que por ejemplo a veces usan, ustedes han visto por ejemplo en los boxeadores que tienen que dar el peso y se meten en el sauna, etcétera. Bueno, eso es un intento de perder agua simplemente para bajar la báscula y pasar rápido un pesaje, ¿no? Pero aquí lo importante es que eso ocasiona al final falta de rendimiento y fatiga en la persona que se somete a eso. Entonces, si ustedes lo piensan en un jugador, eso es lo que no deben de hacer, o sea, no deben, digo, no todos hacen box, pero en este caso la gente que quieren que está, si tienen un corredor y quieren que esté corriendo al máximo, pues ese corredor tiene que estar en muy buena condición de hidratación para que de veras esté dando al máximo. Aquí les enseño una tablita que aparentemente se ven muchas cosas, pero quiero que pongan atención en las flechas rojas, porque a la izquierda está mencionada la actividad.
Y observen ustedes, por ejemplo, para un entrenamiento o alguien que está jugando básquetbol, refieren una pérdida mencionada al 1.37%. Y sin embargo, vean, por ejemplo, lo que más desgasta puede ser lo que ya se comentó, el fútbol americano, que se nos va a 2.14, el tenis, que dependerá en qué condiciones, e incluso el squash. Entonces, si se fijan, esos son situaciones que por el tipo de deporte tienen muchas más pérdidas. Y vean que está hasta arriba, que están, por ejemplo, la natación, el remo, ¿verdad? Otras actividades, y vean abajo incluso triatlón, Ironman, carrera de campo, etcétera, que pueden bajar los porcentajes. Entonces, aquí, ojo, es un ejemplo claro que la actividad, llámese squash, tenis o americano, son de las que más impactan la pérdida de agua, ¿sí? Entonces, bueno, este es un ejemplo donde ustedes vean por actividad, y otra vez una de las mayores pérdidas las vamos hacia el americano. Y aquí lo importante que ya dijimos, entonces, de acuerdo a la capacidad de la persona, de su adaptación al medio ambiente, de las condiciones, va a perder estos líquidos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que para condiciones de deporte, una persona que llegue a perder el 2% de esta cantidad normal de lo que empezamos a perder de nuestra hidratación, ya va a tener un déficit en su actividad. Entonces, este es el meollo del asunto. No debemos dejar que la persona que está haciendo el ejercicio pierda el 2%, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo importante? Aquí lo importante es, como podemos ver en el cuadro, este es un resumen. En el 2% de esta pérdida es cuando empezamos a tener una pérdida en los mecanismos de la termorregulación. Pero de ahí para abajo es todo lo que les explicó el doctor Veloz. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, ¿qué es lo importante? Bueno, si tratáramos de hacer como un pequeño resumen, aquí lo tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es la recomendación? Hay que hidratarse antes de empezar el ejercicio, y la recomendación es que la hidratación debe de hacerse por lo menos 1 hora, 2 horas antes de empezar la actividad, durante el ejercicio, que muchas veces se hace en menor cantidad, y terminando la actividad del ejercicio, volver a tratar de recuperar un poco más de volumen. Y esto es importante porque los atletas o la gente que hace actividad no toda está acostumbrada a estar ingiriendo bebidas porque a veces se fatiga o se cansa, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, váyanlas pasando. Hay diferentes cosas en el camino, pero entonces la moraleja del cuento, y con lo que quiero que se queden esta noche, es: hay que hidratarse antes, ¿sí? La que sigue, hay que tener una hidratación durante el ejercicio. O sea, es necesario, por eso en las carreras, en los partidos, si ustedes se meten incluso en internet, vean cómo los equipos de fútbol, en lo que se sale un balón porque se voló, ya le están pasando la botella a los jugadores, les están aventando la bolsita, precisamente porque no puede haber muchas pérdidas durante el juego. Y la última parte, nos referimos, es después del ejercicio, y esto se debe de hacer paulatinamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? En este cuadro ustedes lo pueden ver, ¿sí? Que podemos tener bebidas con electrolitos, tenemos bebidas con azúcar o carbohidratos, y al final tenemos bebidas energetizantes, ¿sí? Entonces, ojo, ustedes tienen que ver de acuerdo a cuánto tiempo van a hacer ejercicio y qué van a hacer. Si ustedes tienen una bebida que tenga electrolitos, es porque están perdiendo electrolitos y los quieren recuperar. Si beben únicamente agua, es porque están perdiendo principalmente más agua que electrolitos. Y si quieren ponerle alguna sustancia como un carbohidrato, es porque requieren energía, y entonces tienen que recuperar un poco de energía. Y entonces ustedes van a encontrar este tipo de soluciones ya a la venta, donde hay principalmente agua simple, soluciones que traen electrolitos y soluciones que combinan incluso con algún carbohidrato. Y observen lo que tiene que ver el renglón de abajo. También lo que tiene que ver es el tiempo durante el cual ustedes van a hacer esta actividad. Y lo que definitivamente no les recomendamos son las bebidas, entre comillas, energetizantes, ¿no? Que son, bueno, pues estas donde sale un diablito y vuela y brinca y todas las que tienen teofilinas y todos estos tipos de sustancias. Hay muchas en el mercado que pueden conseguirse en el Oxxo, bueno, Gol, en cualquier lugar, pero ¿qué es lo importante? Que las personas no necesitan este tipo de bebidas que son energetizantes para hacer esta actividad. Lo que necesitan es eso, agua
electrolitos y en su caso algún carbohidrato para recuperar la energía. Entonces, espero que a través de en este pequeño comentario que tuvimos a lo largo de esta plática, ustedes se hayan quedado con lo más importante. Entonces, ¿qué fue lo más importante? Que cuando hablamos de hidratación nos referimos a recuperar agua y recuperar electrolitos. Que el cuerpo humano, prácticamente la mitad o más, es agua. Somos agua. Entonces, si la perdemos, ya no vamos a funcionar bien. Que recuerden, una persona que hace ejercicio, llegando a una pérdida del 2%, que es cuando inicia la sensación de sed, ya está en problemas en el sentido de que va a requerir de un tiempo para volverse a rehidratar, porque el agua que ustedes se tomen no inmediatamente tiene un efecto, tiene que pasar por un proceso de absorción. Entonces, ojo, si a ustedes les interesa estar dando al máximo, estar dando su mejor esfuerzo, hay que hacer lo que dijimos, hidratación antes, durante y al final para que su recuperación sea la ideal, ¿sí? Y cualquier cosa que tengan, inquietud, recuerden que aquí estamos abiertos a sus comentarios, a sus dudas. De repente, si no se puede contestar en el momento, en el siguiente programa nos hará aquí nuestro productor saber y con gusto se las contestamos. En esta ocasión le agradecemos al doctor Ricardo que nos vino a acompañar y a darnos su experiencia. Y recuerden, en este programa lo que procuramos es darles un poquito de ciencia, pero de manera amigable, digerible, pero para que ustedes entiendan las razones de por qué son las cosas y no se dejen llevar únicamente por un comentario, por una influencia de alguien que use un producto u otro. Más bien traten de entender las cosas para que ustedes sepan y tomen su decisión en lo que se refiere a su salud o a su capacidad deportiva y den lo mejor en el deporte que a ustedes les guste, pero que ustedes sientan que hacen su mejor esfuerzo. Entonces les agradecemos mucho, les recordamos el teléfono que aquí es 340-7784, pueden escribirnos al Facebook también, recuerden que por el momento estamos alojados en Yarda Cero, que ya muchos conocen, pero ahí pueden ustedes también inscribirse en lo que se desarrolla por completo la página de este programa y estamos a sus órdenes, si quieren escribir y tienen algún tema, sugiéranlo y lo preparamos. Y bueno, les agradecemos por su atención y estamos en contacto. Doctor Veloz, muchas gracias. Muchas gracias.